Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en un fenómeno que es de los más extraños, desconocidos, menos estudiado y por obvias razones entonces genera muchísimas incógnitas. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Naturalmente que quienes deseen formar parte de mi fanpage en Facebook es Néstor Armando Alzate TV 2021. Y los invito obviamente para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Y aprovecho la oportunidad también para saludar a todos nuestros amigos, los que vienen a bordo de este viaje de historia, en Estados Unidos, en México, en España, en Australia, en Nueva Zelanda, naturalmente en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Ecuador, Venezuela, en los países centroamericanos, en Panamá, en Costa Rica, en Honduras y en El Salvador, en Guatemala también. Y obviamente los del viejo continente, como decíamos, aparte de España, desde Francia, un saludo para mi amigo Andrés Candela, que está ya también pendiente de estos contenidos, en Alemania, en Inglaterra, no sé si lo mencioné, si no, pues lo vuelvo a mencionar, Inglaterra, ¿cuáles países más? Bueno, se me escapan algunos otros, de todas maneras, en Suecia también nos visitan amigos que van a bordo de este viaje de historias. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias. Gracias por la fidelidad, gracias por estar pendientes de los contenidos, gracias por los comentarios que regularmente me hacen llegar. A todos ustedes muchísimas gracias. Pues bien, este fenómeno es un fenómeno, como decía, uno de los más extraños y raros y que no es tan común, y por no ser tan común, entonces tal vez no se le ha prestado la atención que debería. Naturalmente que eso también tiene que ver con que no es recurrente, pues es decir, no se tiene un catálogo muy grande de casos y eso, de hecho, lógicamente hace que por ser más raro sea menos estudiado. Bueno, pues estoy hablando de un fenómeno que de cierta manera es connatural con el ser humano. Y tiene que ver con que, por ejemplo, una persona después de caminar sobre un tapete durante algún tiempo puede encontrarse con otra y al rozarse saltar una chispa, lo que llamarían, no sé si es estática o algo por el estilo. Y hay personas que tienen la capacidad de producir, es decir, desde el interior calentarse de tal forma que hay estadísticas según las cuales pueden producir X cantidad de miles de electrovoltios y de ohmios, pues hasta 500.000, algo así. Estaba leyendo recientemente sobre ese dato, según una investigación hecha por el doctor Robin Beach en Estados Unidos, que se detuvo a analizar este fenómeno, porque en una fábrica que él asesoraba se presentaban regularmente pequeños incendios. Y entonces se preguntaban qué es lo que pasa. Y al parecer había personas, no sé si por el material que manejan, si tenían que ver con hidrocarburos o con material sintético, en todo caso todos andaban muy cargados eléctricamente. Y hubo una muchacha que justamente produjo, porque él entonces hizo una prueba, y era que a la entrada exigía que todos se sometieran a una prueba mediante la cual se podía medir los electrovoltios. Y esta niña llegó a tener 30.000 electrovoltios y 500.000 ohmios. Era lo que dice la investigación. Una de las muchachas que trabajaba allí. Y hasta ahí vaya y venga. Lógico que la descarga puede ser muy grande, pero en este caso, esa descarga a la hora de la verdad es inofensiva en la medida en que, si bien es cierto, se siente la descarga, esta electricidad no se transfiere de una manera violenta y con esa potencia tan grande. Hay casos en los que otras personas tienen la capacidad de producir una temperatura impresionante. Se dice, por ejemplo,
que el padre Pío de Pietrelcina, él de pronto en esos raptos místicos se dicen que le daban unas fiebres de hasta 48 grados, que al que tocaba prácticamente casi que lo quemaba. Santa Teresa de Jesús también tenía este problema. Santa Magdalena de Pazzi, que en esos raptos místicos se dice que ella podía, hasta inclusive al tocar una superficie metálica, inmediatamente hacer calentar esa superficie metálica de una manera impresionante. San Felipe Neri, que una vez muerto le hicieron la necropsia y encontraron que tenía sobre el costado izquierdo varias costillas rotas, pero era que él contaba que tenía unos éxtasis que el corazón se le salía. Y algunos de sus agiógrafos dicen que probablemente ese estallido del corazón pudo producir el que tuviera esas costillas rotas. Y así por el estilo, varios santos más. Pero hay un caso o unos casos que son supremamente extraños, y es que no es solamente la persona que puede ser receptáculo de esa cantidad de energía, sino que ella puede generar un proceso de combustión desde el interior. Y hay varios casos que son ya clásicos de la historia y que todavía no se les encuentra ninguna explicación por donde quiera que se mire. Uno de los más clásicos es el de la señora María Reiser, que tenía 67 años. Yo hice una recopilación de varios casos, aquí se los voy a ir enumerando. Y resulta que el 2 de julio de 1961 esta señora vivía en una casa o en un edificio pues de sus antiguos, en los que hay un conserje que se encarga de prácticamente administrar la propiedad, llevar la correspondencia, todo este tipo de cosas. Y resulta que le llegó un telegrama, la casera que llaman, le llevó el telegrama, pero no le abrieron. La señora no le abrió la puerta. Pasó un rato y nada que abría. Entonces, la casera le pidió a unos trabajadores que en ese momento estaban haciendo algún arreglo en el edificio que entraran a esa casa a ver qué era lo que había ocurrido, porque no era usual que esta señora no respondiera. Algo debía haber ocurrido. Pues estos llegaron y al tratar de abrir la puerta pusieron la mano en el pomo y tuvieron que retirarla inmediatamente porque casi que los quemó, tenía una temperatura altísima. Se las apañaron y con un trapo entonces lograron coger el pomo y entraron. Inmediatamente sintieron una oleada de vapor y una tufarada de olor como a carne asada, algo así por el estilo. Y ellos se asustaron, pues como era muy pequeñito el apartamentico en donde vivía esta señora, pues inmediatamente esculcaron y le encontraron que ella no estaba por ninguna parte, pero extrañamente, junto a la estufa había una llamita pequeñita que ellos pudieron apagar fácilmente, pero el olor persistía y entonces llegaron y encontraron que en el mueble en el que habitualmente ella se sentaba para ver televisión, el mueble se le había quemado el cuero y solamente quedaban los muelles sobre los que está el cuero, el cojín. Pero la silla intacta. Miraron bien y había un montoncito de ceniza a un lado y se veía una pierna desde más o menos la mitad de la tibia hacia abajo y todavía calzado, y era lo único que se podía reconocer. Encontraron además un cráneo que se había empequeñecido por el calor y un periódico que tenía al lado estaba levemente chamuscado. Sobre el túmulo había una ropa femenina donde estaba la ceniza, con algunos cantos del vestido medio chamuscados. Pues resulta que esta señora, Mary Reiser, fue muerta por un proceso de combustión interna que llaman. Ella murió. Lo extraño de todo esto es que aún el calor imperante dentro de la pequeña
del pequeño apartamento era tal que prácticamente todos querían salir porque estaban sofocados por el calor. No obstante todo eso, no había nada que indicara que hubo un incendio. Les hablaba del periódico, pero que el periódico estaba a un ladito y solamente un bordecito estaba chamuscado. De resto, el periódico completo, el vestido de ella completo, el mueble sobre el que estaba sentada completo, a excepción del cuero que había ardido el cuero y quedaban los muelles de la silla y un montoncito de cenizas a un lado. Nunca se pudo saber realmente qué había ocurrido con esta señora Mary Raiser, mujer de 67 años. Eso fue en Londres. Lógicamente que los estudiosos intentaron fabricar alguna teoría, pero no hubo ninguna que fuera creíble. Inclusive alguien dijo, no, esto tenemos que solucionarlo, y alguien aventuró la posibilidad de que ella, tal vez viendo televisión, estaría fumando y se quedó dormida y al caer el cigarrillo produjo todo eso. Pero si eso fuera así, ¿por qué no un incendio generalizado? Sino solamente esa persona y su ropa intacta, el mueble intacto, todo perfecto. Hasta la chancla que contenía ese pie, que por efectos del calor había sido cercenado, estaba en perfectas condiciones la chancla que ella tenía puesta. Nunca se supo realmente qué fue lo que pudo pasar con ella. Extraño, pero nunca se supo. Y luego quiero contarles el otro caso de un escritor que era muy, muy reconocido en Inglaterra, John Temple Thurston. Pues resulta que este escritor inglés, en 1919, estaba en su apartamento y fueron a visitarlo. Y cuando fueron a visitarlo, encontraron lo más extraño del mundo. Estaba en su sillón preferido, sentado. Y resulta que de la cintura hacia abajo había ardido completamente, era prácticamente cenizas, pero del torso, de la cintura hacia arriba, estaba intacto. Murió ahí. Prácticamente piernas, muslos, nalgas, todo completamente en cenizas y de la cintura para arriba en perfectas condiciones. Explíquenme qué pudo haber ocurrido. Ahora, para que eso suceda, como en el caso de la señora Raiser, porque también los investigadores decían, es que para poder que ocurra diríamos casi que un proceso de cremación, tienen que darse una temperatura de más de 2500 grados, que es supuestamente la temperatura que se necesita para un proceso de cremación. Lo mismo ocurrió en este caso con Thurston, el periodista. Por más que investigaron, no encontraron nada distinto a que de la cintura para abajo había desaparecido y de la cintura para arriba estaba intacto. Y no estaba chamuscado por ninguna parte de la cintura para arriba, la camisa estaba perfecta, el mueble en el que estaba sentado no tenía la más mínima traza de calor o pues de fuego que hubiera dañado un borde, no, nada, perfecto. El apartamento en perfectas condiciones. Y cuando entraran, había una temperatura altísima, pero ya ese fuego, no había fuego por ninguna parte. Nunca se pudo explicar lo que pasó con este Thurston. Y en este catálogo de extraños casos de combustión interna o de combustión humana que llaman, hay otro que es el de la señora Euphemia Johnson en 1922 en Lytham, en Londres, una mujer de 68 años. Esta mujer estaba dentro de su apartamento y resulta que llegó alguien a visitarla y en el momento en que abrió, ingresó la visita y ella estalló en llamas y se consumió en cuestión de minutos. Pero no era casi que como cuando un carro se incendia que inmediatamente, en cuestión de segundos, ya el carro completo es pasto de las llamas.
no es que vaya avanzando paulatinamente. Lo mismo ocurrió con esta señora Euphemia Johnson en 1922. Pero si a eso le sumamos, porque estos tres que he mencionado, Reiser, Thurston, Johnson, tienen en común que en el momento del incendio, exceptuando pues a Johnson, que cuando fue a abrir la puerta, o cuando abrió la puerta, estalló en llamas. Pero regularmente el caso de Thurston y de Reiser estaban solos. Pero que esto suceda ante los ojos de un conglomerado, en el caso de Eufemia tal vez la persona que llegó ahí en solitario, pero que suceda ante un grupo grande de personas, es algo que definitivamente no se puede entender. Había una secretaria llamada Maybelle Andrews, tenía 19 años y estaba bailando con su novio en el sector de la rumba en Londres, creo que se llama Soho. Estaba bailando y de pronto él obviamente que tenía a la muchacha cogida porque estaban bailando y era una época en que se bailaba tomando a la otra persona, no como ahora que ya se baila sin tocar a la otra persona. Y en este caso, pues estaban bailando y de pronto, desde dentro, dice él, posteriormente cuando lo llevaron a la policía para diera su versión del caso, le salieron llamas como una explosión del cuerpo, aquí en el pecho, y se incendió. Inmediatamente todo el cuerpo fue pasto de las llamas. Él se retiró e inclusive él resultó chamuscado un brazo por esas llamas originadas dentro de ella. Lo cierto del caso es que no le dio tiempo de nada. Y peor aún, hubo voluntarios que trajeron agua para apagarla. Luego trajeron otros elementos, mantas, todo lo que había para tratar de apagarla. No pudieron apagarla. Se consumió. Literalmente se consumió esta muchachita. Ante todo el mundo, ¿no? En medio de la fiesta. No era que hubiera salido y por allá hubiese ocurrido tal vez en una fuga romántica de los dos que se fueran para un jardín. No, fue dentro del salón de baile y delante de todo el mundo. Y se consumió en cuestión de minutos. Algo parecido ocurrió con Phyllis Newcomb. Esta muchacha, eso fue en 1938, contaba 22 años. Y cuentan que salía de un baile en la localidad de Chelmsford, en el condado de Essex, en Inglaterra. Y que ella salió y de repente quedó envuelta en llamas. Completamente en llamas, como una tea humana. Y en cuestión de minutos, también ella sucumbió, quedó reducida a cenizas. Y por más que trataron de encontrarle una respuesta que fuera relativamente creíble, no hubo ninguna explicación para este caso. Y como estamos haciendo es un catálogo de eventos de este tipo, tengo que continuar con una investigación que hizo un señor Ivan Landerson de la Sociedad para la Investigación de lo Inexplicable, que contó la historia de una señora llamada Mary Carpenter. Todo esto está consignado en diferentes actas y está suficientemente relacionado como para decir, ocurrió. Pues en el caso pues, de esta Maybelle, de la que estaba hablando, Andrews, si fue en una pista de baile, pues, ¿qué más podemos decir? Si es el caso de esta otra señorita Newcomb, si también fue en las afueras del baile, todo el mundo vio lo que ocurrió. Pues en este caso del de Mary Carpenter, yo no sé, hombre, eso es supremamente sorprendente, enigmático, extraño. Resulta que ella era la esposa de un hombre acaudalado que tenía su propio yate.
Y entonces, de acuerdo con esta historia, en Norfolk Broads, en Inglaterra, ella, Mary Carpenter, había salido con su familia en el yate a navegar. Y ahí en ese sitio del que les estoy hablando, Norfolk Broads, estando ella ahí con la familia, en la cubierta superior, pues, o en el puente de mando arriba, conversando con todos, de manera inopinada, ¡frum! Un estallido desde adentro, un estallido de llamas desde adentro. Y por más que la familia trató de apagarla, no pudo. Y en cuestión de minutos también quedó reducida a cenizas. Lo extraño es esto, fue al aire libre, dentro de un bote, a plena luz del día. ¿Qué pudo haber ocurrido? Nunca se pudo saber. Y más aún que sus ropas quedaron intactas. Ocurrió con otro señor llamado Billy Peterson en Detroit, que él estacionó su carro, estaba esperando a alguien, y ahí parqueado, dentro del carro, esperando a que saliera, no sé, la señora o alguien con quien debía hablar. Y de buenas a primeras estalló en llamas dentro del carro. Y resulta que la temperatura era tan supremamente alta que todo el tablero de los mandos, pues donde está el velocímetro, que es como de una pasta, más donde están las gavetas, esta parte superior de, yo no sé cómo se llama eso, lo derritió. ¿Cómo sería la temperatura que derritió todo eso? Sin embargo, y estas son las cosas que ahí es donde uno dice el misterio pasa es por ese lado. Sin embargo, él acababa de salir de una gasolinera, había tanqueado completamente, nosotros llamamos tanquear aquí, ripostar pues, o repostar el combustible. Porque ripostar es más responder, sino más bien repostar. Pues estaba full de gasolina. Si esa temperatura fue tan alta, si este hombre quedó reducido a cenizas, ¿cómo es posible que el carro no se hubiera incendiado, teniendo el tanque full y no se hubiera incendiado? Aquí vuelve el misterio. ¿Cuál es el fenómeno que hace que, aún con llamas, en contacto con material inflamable, y no se incendia nada, excepto la persona? Y el último caso que tengo así, que saqué como una especie de catálogo, es el de un señor llamado Don Gosnell. Era un inspector de contadores en Codesport, Pensilvania. Y obviamente que él iba entonces, todos los días tenía que revisar un montón de contadores. Y llegó donde un señor que ya tenía 95 años, el doctor retirado John Bentley. Y él regularmente lo visitaba porque era un hombre que vivía solo, un anciano que vivía solo, pero aparte entonces del contador iba y lo visitaba. Pues él llegó y tocó la puerta y nadie le abrió. La puerta estaba abierta. Ingresó. Como él revisaba el contador, sabía dónde estaba, descendió y en el sótano estaba el contador y le llamó la atención que había como un montoncito de cenizas, una montañita pequeñita de cenizas, y olía como a carne chamuscada. Pues él dijo, aquí pasa algo raro. Y de pronto miró para arriba y aquí, en el cielo raso, o en el piso, pues sobre el sótano, había un boquete de medianas proporciones, no sé, 50, 60 centímetros, con los bordes chamuscados. Y aquí, directamente debajo de ese tragaluz, estaban las cenizas. Pues él subió a ver qué había pasado. Y ese huequito se correspondía con el baño, con el inodoro, pues. El lavabo que llaman.
Y llegó ahí y se quedó horrorizado porque lo que vio fue un montón de cenizas, eh, un bastón chamuscado y una pierna, parecido al caso de Mary Razor, una pierna que supuestamente había sido, eh, no sé, cercenada por el fuego, ¿no? Algo, o desprendida por el fuego. En todo caso, estaba la pierna con la babucha puesta del viejito y el bastón a un lado medio chamuscado. Y no había nada más. Y aparte de eso, un periódico que estaba ahí en el sitio estaba en perfectas condiciones y abierto. Hay gente que le gusta entrar al baño y leer el periódico. Probablemente el viejito estaba haciendo eso. El periódico intacto. La ropa estaba intacta, ahí sobre el montón de ceniza que aún quedaba arriba y junto al bastón. Todo intacto. Y la temperatura altísima. Pues de este caso tampoco nunca se pudo decir qué habría ocurrido. Todos estos casos que he mencionado son casos clásicos de combustión humana. Y al margen de lo misterioso, del origen de este fuego, de ese fuego interior, lo más sorprendente, lo que a cualquiera lo deja estupefacto, y lo he repetido en todos estos casos, es que el entorno, perfecto, no hay ningún problema. En ningún momento, ningún incendio. En el caso de Mary Razor, por ejemplo, el fuego, es decir, el fuego que la consumió a ella, pues resulta que había como una especie de área de 1 metro en el que estaba el cuerpo y estaba todo, y eso quedó limpiecito, limpiecito ese entorno. ¿Cómo pudo ocurrir que hubiese una llamita, como les conté al principio, junto a la estufa? Probablemente era algo, no sé, producto o dejó el calentador o pues la estufa, la pudo haber dejado relativamente abierta, aunque en aquella época el gas no era como de mucho consumo, algo así por el estilo. Pero el denominador común en todos estos casos es que siempre queda todo lo demás intacto, incluida la ropa de cada uno de ellos. El fuego, definitivamente, solo consume el cuerpo del individuo, no lo que tenga puesto, no el sitio en donde esté sentado, no el entorno. Aún así la temperatura suba a niveles inimaginables, no toca nada. Nunca hubo un incendio. Nunca nadie tuvo que llegar a apagar un incendio. Y por el contrario, en esas personas las llamas son tan rebeldes y alcanzan una temperatura tan supremamente alta que el que toque cualquier objeto que esté dentro de la habitación por el calor que presupone esa irradiación de fuego puede quemarlo. Pero la llama en sí misma no toca nada aparte del cuerpo del individuo. Explíquenme eso. Nadie ha podido hacerlo. Y no se crea que estos casos de combustión humana están muy lejanos en el tiempo. Son también casos relativamente cercanos en el tiempo, como es el caso de esta niña que estaba en la fiesta, Maybelle Andrews, que estaba en la fiesta, y que sorprendentemente, además, no pudieron apagarla. Utilizaron todo lo habido y por haber y no pudieron apagarla. ¿En qué consiste este fenómeno? ¿Cuál es su origen? ¿A qué se debe? No existe el más mínimo indicio. Sigue siendo un misterio. Si hablamos de aquellos santos que mencioné antes, que
adquirían una temperatura elevadísima en sus cuerpos, pero nunca se quemaron. Si hablamos de la muchachita aquella de la fábrica, que podía producir hasta 30.000 electrovoltios y 500.000 ohmios, es lo que leí, pero no se quemaba ella, ni quemó la fábrica. ¿Qué puede ser este fenómeno? ¿Cómo se puede explicar? No hay nada, absolutamente nada, que pueda indicar un punto de partida. No hay nada. Y por lo tanto, este sí que es uno de los más raros fenómenos, más misteriosos y más inexplicables. Bueno, quería contarles esta historia porque me parece que es demasiado sorprendente. Espero que les haya gustado. De ser así, toquen la campanita, activen las notificaciones y denle me gusta. Y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes lo deciden. Chao.